En cualquier momento, el ruido, las sirenas, los gritos, todo se desdibujaba mientras ella intentaba comprender el impacto de su nueva realidad. Y entonces el monitor de su padre sonó con un pitido más agudo, como si el tiempo se detuviera. Clara sintió que el corazón le latía con fuerza, como un tambor en el pecho, mientras su mente trataba de procesar lo que se estaba desmoronando ante sus ojos. ¡No! ¡Esto no puede ser real!, gritó. Su voz resonando con un eco de desesperación. El amante traidor la miraba. Su sonrisa burlona se había desvanecido. Parecía genuinamente asustado ahora, como si se hubiera dado cuenta de la magnitud de lo que estaba sucediendo. Del momento la oprimía aún más. Justo entonces un estruendo iba creciendo al fondo del pasillo. Clara se giró y vio a un grupo de hombres de seguridad corriendo hacia ellos. ¡Alto!, gritó uno. Pero Clara no podía pensar en nada más que en su padre. La situación se tornaba cada vez más peligrosa. Mientras intentaba moverme hacia el grupo de médicos que rodeaban a su padre, un hombre encapuchado apareció a su lado, empujando a todos sin importarle quién estuviera en su camino. ¡Es por él!, gritó, su voz resonando con una rabia descontrolada. Clara sintió el terror helar su sangre. ¿Qué está pasando? Y entonces todo sucedió a la vez. El encapuchado levantó una pistola. Clara, en un impulso, gritó y se lanzó hacia su padre. ¡No! ¡No puedes hacer esto! Su voz estalló por encima del caos, logrando que todos en la sala se congelaran en su lugar. El tiempo se detuvo y en un momento de clara desesperación, el encapuchado apretó el gatillo. ¡Ban! El sonido resonó como un trueno y un grito desgarrador cortó el aire. Clara sintió como si un rayo hubiera atravesado su cuerpo. Las miradas se dirigieron al cuerpo que caía, y mientras la figura impactaba con el suelo, el mundo entero se desplomó a su alrededor. El horror filló la sala. ¡No!, gritó, con lágrimas ardientes inundando sus ojos. ¡Papá! Todo se sintió irreparable. El dolor la envolvió como una sombra densa. Miró a su padre desvanecerse entre la multitud. La incerteza la llenaba. Fue cuando, por el rabillo del ojo, vio al amante traidor observar con miedo. ¿Qué has hecho?, preguntó, su voz temblando de rabia y desesperación. Pero antes de que pudiera procesar lo que sucedía, el encapuchado se volvió. Sin embargo, a diferencia de cualquier otro momento, Clara notó algo en su rostro. No era un desconocido. Era su hermano. ¿Qué? ¡No! ¡No puede ser!, pensó, sintiéndose las piernas flojas mientras el encapuchado se retiraba. Era como si el mundo se hubiera dado la vuelta. ¿Su hermano estaba detrás de todo esto? Mientras quitaban las almohadas de su padre, el silencio que siguió fue ensordecedor. La verdad comenzaba a fragmentarse, y Clara se dio cuenta de que la historia de su familia estaba lejos de terminar. ¿Qué significa esto? ¿Por qué todo esto?, balbuceó, sintiendo el aire helado causado por el terror de la situación. A su lado, Laura, la mujer que decía ser su hermana, tenía el rostro pálido. Este no era el plan», murmuró, sorprendida. En medio de la confusión, el momento en que su hermano desapareció, se sintió como un soldado que había caído en la batalla. Lo que comenzaba como una historia de traiciones y revelaciones familiares había dado un giro. La lucha por la verdad apenas había comenzado, y Clara sabía que debía descubrir lo que había detrás de todo esto. La pregunta se incrustó en su mente como una herida nueva.
¿Qué otros secretos oscuros se escondían en su familia? Clara sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor, mientras el pánico se apoderaba de ella. La figura encapuchada y su revelación rompieron todo lo que creía saber. Se sentía atrapada entre la verdad y la confusión, el miedo y la determinación. Pero había una cosa clara: su padre estaba en peligro y no podía dejar que eso sucediera. ¡Papá!, gritó de nuevo, corriendo hacia la cama, mientras el estruendo del disparo aún resonaba en su mente. El cuerpo de su padre yacía inmóvil. Un hilo de aliento parecía perderse en el aire. Todo el caos que la rodeaba se volvió borroso. El amante, traidor, su hermano, Laura. Así es como terminaría todo. Ella nunca se imaginaría que la historia que había estado desentrañando acababa en un giro desgarrador. Las luces del hospital parpadeaban, como si el mismo lugar reflejara la inestabilidad de su mundo. ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Necesitamos ayuda aquí!, gritó Clara, sus palabras entrecortadas, mientras los médicos luchaban por estabilizar a su padre. El amor, la rabia, el dolor, todo se desbordaba en su pecho. Miró a su abuela, Sofía, quien parecía más anciana que nunca, sus ojos llenos de tristeza y preocupación. «Clara, no puedo perder a más personas en esta familia», susurró, como si las sombras del pasado la consumieran. En medio de esa tormenta emocional, Clara notó que el encapuchado había retrocedido. Sorprendiendo a todos, se dio cuenta de que no era solo un enemigo. Había una historia más grande detrás de él, un vínculo que nunca había comprendido. «Detente, estoy aquí», le gritó, y el hombre se detuvo mirándola con una mezcla de sorpresa y desdén. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó Clara. Su voz resonaba entre el caos. «¿Por qué afectar a nuestra familia de esta manera?». Las lágrimas caían libremente, limpiando la furia y la desesperación que la envolvían. El hombre encapuchado no respondió de inmediato, pero cuando lo hizo, su voz sonó rasposa y llena de dolor. «No sabía que era tu padre hasta que llegué aquí. Solo quería proteger lo que es mío». Su mirada se posó en el amante traidor. «Siempre estará en medio de nuestra historia». El ambiente se tornó tenso nuevamente. Clara sintió que el aire se tornaba pesado. Era un momento crucial. Lo que podría suceder después podría cambiarlo todo. Y de repente, como si las cartas del destino se fueran a jugar, el monitor de su padre comenzó a sonar de forma alarmante. «¡Código azul! ¡Necesitamos más personal!», gritó un médico, y la angustia llenó la sala de pacientes. El tiempo agonizaba, y Clara sentía que todo lo que había pasado hasta ese momento se condensaba en un instante de pura agitación. Su padre la necesitaba. Fue entonces que tomó una decisión. «No dejaré que esto termine así», afirmó, mirando directamente al amante traidor. «Ahora sé lo que verdaderamente significa la lealtad y el amor. No me importa quién eres para mí. Lo que necesito ahora es ayudar a mi padre». Las palabras resonaron con fuerza. Sofía, mártir de su propia historia, se unió en ese momento. «Nosotros como familia debemos luchar juntos. No más traiciones, no más secretos. La verdad nos liberará», dijo. En ese instante, ante el caos, Clara sintió que un velo se levantaba. La luz del amanecer entró por las ventanas del hospital, y aunque todavía quedaba una niebla de tristeza, el nuevo día traía consigo la promesa de algo diferente. Los médicos trabajaron furiosamente, y Clara se sintió impulsada por una mezcla de esperanza y amor. «No te vayas, papá, por favor», suplicó.
sintiendo cómo la energía comenzaba a volver a su padre. Finalmente, en un giro de la vida, el monitor comenzó a calmarse. La respiración de su padre se estabilizó. Clara sintió que el nudo en su pecho se aflojaba. Tal vez había un camino hacia la redención. Quizás lo que estaba por venir no era solo el fin, sino también un nuevo comienzo. Pero, un instante después, un sonido metálico interrumpió la escena. Era un teléfono que vibraba en el bolsillo del amante traidor. «Es un mensaje», dijo mientras lo revisaba. La expresión en su rostro se oscureció. «No puede ser». Clara sintió que su corazón se detenía. ¿Qué más se ocultaba? ¿Qué? De repente, un sonido atronador interrumpió sus palabras. Todas las miradas se dirigieron hacia el pasillo. Un grupo de médicos y enfermeras corría, sus rostros pálidos por la frustración. «¡Alguien ha tenido un paro cardíaco!», gritó uno de ellos, mientras las puertas de emergencia se cerraban de golpe. Clara sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Era su padre? ¿Estaba él a punto de morir? Sin pensarlo, corrió hacia la sala de emergencias. Su tía y su madre tras ella. El caos era abrumador. Gritos, llantos y el sonido de un desfibrilador resonando. Clara sintió un nudo en la garganta. En un instante, su mundo se detuvo. La policía había llegado y un agente se dirigía a la enfermera. «¿Qué está pasando aquí? Necesitamos respuestas», ordenó firmemente. Mientras tanto, la realidad se volvió borrosa. El miedo y la confusión nublaban su mente. «Mi padre», murmuró, y entonces algo inesperado ocurrió. Un hombre apareció entre la multitud, su rostro familiar, pero rodeado de una aura oscura. Él, pensó Clara, recordando la imagen del amante traidor de las cartas de su abuela. ¿Por qué estaba aquí? La angustia se apoderó de ella. «¡Tú eres él! ¡Él es el amante traidor!», gritó a medida que se abría paso entre la multitud. La atención colectiva se volvió hacia él, y el murmullo se intensificó. El hombre, con una mirada fría, trató de evitarla, pero Clara no iba a dejarlo escapar. «¿Qué tienes que ver con esto? Eres la razón detrás de todo», le lanzó, temblando de rabia y miedo. En ese momento el hombre sonrió, y Clara sintió que el mundo entero se detenía de nuevo. «¡Ah, Clara! No sabes la mitad de la historia», dijo él, su voz suave como la seda, pero cargada de malicia. «Tu padre es un peón en un juego que no comprende, y la traición corre en tu sangre, solo que nunca lo has visto. Pero ahora todo cambiará». Sus palabras resonaban como un eco aterrador. Clara sintió el frío recorrer su espalda. La conexión entre su padre y este hombre era más profunda de lo que jamás imaginó. Un grito surgió en su garganta, pero no tenía forma de emitirlo. Todo había cambiado, y las preguntas se agolpaban en su mente como un tsunami. «¿Qué significa eso?», preguntó, casi sin aliento. El hombre la miró y antes de desaparecer dijo: «Esto apenas comienza. La verdad siempre encuentra la forma de salir». Y justo cuando pensaban que la tensión no podía aumentar más, el monitor del padre de Clara emitió un pitido alarmante. El tiempo se volvió una tormenta de caos y confusión. ¿Y a su padre el siguiente en ser arrastrado por la traición? ¿Qué secretos aún quedarían por descubrir? Clara sabía que la sombra de su pasado la estaba alcanzando, y ahora, más que nunca, debía encontrar la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Clara estaba en un torbellino de emociones. El eco de las palabras del amante traidor
aún retumbaba en su mente. La verdad siempre encuentra la forma de salir. ¿Qué significaba eso? El pitido del monitor de su padre la sacó de sus pensamientos. El caos en el hospital era aterrador. Había gritos y médicos corriendo, y el corazón le latía con fuerza. «Por favor, no», susurró, sintiendo que el pánico se apoderaba de ella. ¿Su padre estaría bien? El miedo le oprimía el pecho, pero no podía rendirse ahora. Clara también sentía rabia. ¿Por qué su familia estaba atrapada en este ciclo de traiciones y secretos? Se movió rápido, siguiendo a su madre y a su tía, que parecía temblar de miedo. En el pasillo, el ruido del desfibrilador llenaba el aire, y Clara sintió un nudo en la garganta. Deteniéndose por un segundo, miró a su alrededor. Rostros de preocupación, miradas entrecruzadas de extraños que parecían compartir su angustia. «¿Dónde está mi padre?», gritó a un enfermero que pasaba rápidamente. Pero él no pudo darle una respuesta. Ella se sintió impotente, como si estuviera atrapada en un sueño del que no podía despertar. De repente, un grito desgarrador resonó en el aire. Provenía de detrás de las puertas de emergencias. Clara sintió cómo el suelo temblaba bajo sus pies. Su cuerpo reaccionó antes que su mente. Corría, empujando a la gente a su lado, sin pensar, sin realmente saber qué haría al llegar. Estaba decidida a encontrar a su padre. Entonces, en un instante, su madre la atrapó del brazo, deteniéndola en seco. Laura tenía el rostro pálido y los ojos llenos de terror. «Clara, escúchame, por favor», dijo su madre, su voz cortada por la ansiedad. «Necesitamos hablar». «No, mi padre necesita ayuda», gritó Clara, torcida por la urgencia. No quería más charlas, solo quería que lo atendieran. «No es solo eso», Laura temblaba. «Hay algo que no sabes». En ese momento, un médico apareció, su rostro grave. «Necesitamos que los familiares se mantengan en calma», dijo. Clara sintió que se le apretaba el corazón, pero luego lo inesperado sucedió. Una figura apareció detrás del médico, sus ojos como dagas. Era el amante traidor. Estaba ahí, en el hospital, en medio del caos, con una sonrisa que le heló la sangre. Clara sintió que su mundo se desmoronaba. «¿Ah? ¿Qué haces aquí?», logró decir, gritando. Pero fue como si sus palabras cayeran en un pozo profundo y oscuro, sin respuesta. El médico se volvió hacia el hombre, y Clara sintió que el aire se hacía denso. El amante traidor la miró con una confianza inquietante. «He venido a salvar a tu padre», dijo, sus palabras saliendo suaves, pero con un tinte amenazante. «Él necesita lo que yo tengo». La incomprensión llenó la habitación. ¿Salvar a su padre? ¿Qué sabía él que nadie más sabía? Clara estaba llena de dudas. Todo era un giro inesperado que no sabía cómo manejar. «¿Qué estás diciendo? ¿Qué le pasa a mi papá?». Su voz temblaba. Ella quería respuestas, pero el miedo arrancaba las palabras de su garganta. El hombre sonrió, y Clara, al verlo, sintió que un frío la invadía. Cada parte de su ser quería huir, pero sus pies estaban pegados al suelo. «La verdad tiene un precio, Clara. ¿Estás lista para pagarlo?», dijo, y esas palabras resonaron en su mente como un eco distante. En ese instante, todo el ruido del hospital pareció desvanecerse. Clara sentía que su vida dependía de lo que sucedía ahora. La realidad, el pasado, todo estaba entrelazado, y con cada segundo que pasaba,
La sombra del amante traidor se acercaba más. ¿Estaba su padre realmente en peligro? ¿Debido a él? ¿Cuánto de su historia familiar había estado a un paso de derrumbarse? Clara luchaba por mantener la calma, pero todo lo que había sido su vida se desvanecía. Y entonces, en medio de la tensión, una voz resonó detrás de ella. ¡Clara! Era su abuela, Sofía. Pero algo en su mirada no era solo preocupación, era algo más oscuro. Clara se dio la vuelta y se dio cuenta de que su abuela también guardaba secretos que podrían cambiarlo todo. ¿Era posible que ella supiera más de lo que dijo? La conexión entre su padre, el amante traidor, y su abuela se aglutinaba en ese momento, como un rompecabezas inacabado. Justo antes de que todo se desatara, un grito repentino rompió la quietud. El monitor de su padre se detuvo. Las luces parpadearon. Clara sintió que todo se volvía irreal, que la verdad estaba a punto de salir de las sombras. ¿Podría ella rescatar a su padre antes de que todo se desmoronara? ¿Qué vendría después de esto? La incertidumbre la envolvía como un manto pesado. Todo estaba en juego y Clara estaba lista para enfrentarlo. Clara sintió que su mundo se desmoronaba. La sombra del amante traidor acechaba cada vez más cerca. Su abuela, Sofía, apareció de repente, pero su mirada era sombría, como si cargara un secreto oscuro. Clara apenas podía procesar la situación. Su padre necesitaba ayuda y había una amenaza palpable en el aire. ¿Qué quieres decir?, preguntó Clara, con los ojos abiertos de par en par, buscando respuestas en el rostro de su abuela. Sofía pareció titubear, como si las palabras se le atascaban en la garganta. «No puedo mantener esto en silencio», murmuró, su voz temblando. «Hay cosas que tú no sabes, Clara. Cosas que han estado ocultas por décadas». El monitor de su padre comenzó a emitir un sonido alarmante, un pitido continuo que resonaba como una campana de muerte. Clara sintió que el horror la envolvía. ¿Qué pasaba con él? Sabía que tenía que actuar, pero las palabras de su abuela la mantenían atrapada. «¿Qué hay de mi padre?», gritó, la angustia transformando su voz en un eco desesperado que se perdió en el caos del hospital. «Es posible que alguien quiera hacerle daño», respondió Sofía, con la voz cargada de miedo. De repente un grito desgarrador resonó en la sala de emergencias. Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Era una voz familiar, humanamente frágil. Era su padre. Sin pensarlo, se lanzó a través de la multitud. Laura, su madre, la seguía, pero Clara solo podía pensar en llegar hasta él. Cada paso era una lucha, el caos girando en un torbellino gris. Clara llegó a la puerta, donde un grupo de médicos trataba de estabilizar a su padre. «¡Por favor!», gritó, mientras el pánico se apoderaba de ella. Pero antes de que pudiera entrar, un hombre alto, con una chaqueta oscura, se interpuso entre ella y la puerta. Era el amante traidor. «No puedes entrar», dijo, su voz suave pero implacable. «Déjame pasar», gritó Clara, furiosa. «Tú eres la razón de esto». Pero en lugar de respuesta, él sonrió, y en su sonrisa había algo perturbador, como si disfrutara del caos. En ese instante sintió que su mundo se transformaba ante sus ojos. Clara miró a su abuela y vio algo en su rostro. No solo ansiedad, sino una especie de dolor. ¿Qué más había guardado? «Espera, Clara», dijo Sofía de repente. «El amante. Él no es quien crees». Clara la miró
confundida. ¿Qué quieres decir con eso? Él es tu padre. Las palabras salieron como un susurro. El tiempo se congeló en un instante abrumador, y el aire se hizo denso, casi irrespirable. Clara sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. ¿Qué? ¿Cómo es posible?, balbuceó, el horror cruzando su mente y retorciendo su estómago. Su padre, el hombre a quien amaba, ¿podía ser el hijo del amante traidor que había devastado la vida de su abuela? El hombre miró a Sofía, y en sus ojos brilló una mezcla de triunfo y tristeza. La verdad siempre encuentra la forma de salir, repitió, como si supiera que sus palabras destrozarían la frágil red de mentiras que había tejido. «No, esto no puede ser verdad», gritó Clara, sintiendo como el pánico la invadía. «¿Cómo pudiste mantener esto en secreto? Todo es un juego para ti». Antes de que su abuela pudiera responder, un grito atronador resonó de nuevo en la sala de emergencias. «¡Código azul! ¡Necesitamos ayuda aquí!», gritó un médico, mientras el caos se intensificaba. Clara se sintió desvanecer en un mar de confusión, dolor y traición. Sus pensamientos eran un torbellino. Ahora estaba atrapada en un dilema entre el escándalo y la verdad. Su padre, el hombre que había adorado, ¿podía ser parte de este enredo mortal? ¿Podría su propia sangre haber traído esta calamidad? La tensión era palpable. Necesitaba respuestas. Pero mientras pensaba en lo que había descubierto, una ola de desesperación la invadió. Sofía la miraba, pretendiendo ser la guardiana de un secreto devastador. «No sé cómo manejar esto», murmuró Clara para sí misma. La confusión y el miedo nublaban sus pensamientos. ¿Qué le depararía el futuro a su familia? ¿Podría alguna vez realmente escapar de las sombras del pasado? Mientras los gritos y alarmas continuaban resonando en torno a ella, Clara sabía que la verdad, una verdad devastadora y dolorosa, apenas había comenzado a revelarse. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar para proteger a los suyos? La respuesta aún flotaba en el aire como un eco que se desvanecía. Clara sintió que el aire se espesaba a su alrededor, y mientras intentaba asimilar las palabras de su abuela, el caos en el hospital se intensificó. La situación se volvía cada vez más apremiante. La angustia en su pecho era como una piedra. El pinganillo del monitor de su padre emitió un sonido agudo, un recordatorio cruel de la cruda realidad. «Todo está conectado», pensó con el corazón latiendo a 1000 por hora. No solo su padre corría peligro, sino toda la historia de su familia. «Si esto es verdad, ¿qué más no sé?», cuestionó, sintiendo la desesperación atrapar su voz. Sofía no dejó de mirarla, sus ojos llenos de un dolor profundo. «Clara, tengo que decirte, no solo es su padre, él es también tu hermano». La frase pegó como un balazo en su mente. «¿Hermano? ¿Qué estás diciendo, abuela? ¡Eso es imposible!». El universo de Clara se tambaleaba, girando en direcciones que jamás hubiera imaginado. Las lágrimas asomaban a sus ojos, deseando que la realidad se desvaneciera. Pero ahí estaba. El amante traidor no solo era un traidor, era parte de su propia sangre. Mientras trataba de procesar la revelación, otro grito resonó en la sala. Su padre volvió a ser el centro de atención, pero esta vez algo diferente. Hubo un colapso,
Un estruendo en las puertas del hospital. Clara se giró y vio a un grupo de hombres entrar, todos con chaquetas oscuras y rostros serios, como en una película de acción. «¡Nadie se mueve!», gritó uno de ellos, y la atmósfera cambió al instante. El caos dio paso a un silencio helado. Todos miraron, atónitos, a los recién llegados. «¿Qué está ocurriendo?», se preguntó Clara, mientras el miedo cubría la sala como una manta pesada. El amante traidor sonrió, pero esta vez no era solo su sonrisa. Había un brillo siniestro en sus ojos. «Lo prometido es deuda, Clara. Vengo a reclamar lo que es mío». Sus palabras eran como un veneno, y Clara sintió que le robaban el aliento. «¿Qué? ¿Qué significa eso?», gritó, su voz llena de terror. No podía ser, todo se sentía como una pesadilla de la que no podía despertar. Uno de los hombres se acercó al amante traidor, un respeto palpable en su forma de actuar. «Tienes que irte, es un asunto de familia ahora», dijo, y un escalofrío recorrió la columna de Clara. ¿Familia? ¿Su familia estaba ahí, en esa sala, y todo se caía a pedazos? El hombre volvió la mirada a Clara, y por un instante sus ojos se encontraron. Era como si sus almas se cruzaran. «No puedes protegerlos de lo que deben afrontar. La verdad siempre encuentra una salida», repitió. Era la misma frase que había resonado en su mente, la misma frase que amenazaba con reventar todo lo que ella creía saber. «¡Esto es un delirio! ¡No puede ser real!», ella gritó, pero sus palabras se perdieron en el silencio. El miedo la envolvía, su corazón palpitaba desbocado. La gente comenzó a murmurar, algunos intentando retroceder, otros mirando sin saber si deberían intervenir. Entonces un médico salió corriendo de la sala de emergencias. «¡Necesitamos ayuda! El paciente está en condiciones críticas», gritó, antes de que el amante traidor se moviera rápidamente, deteniéndolo. «Eso no es necesario. El plan debe seguir como estaba previsto». El rostro del médico palideció, y Clara sintió un frío recorrerle la espalda. Su padre estaba en peligro, y todo lo que creía se desmoronaba como un castillo de cartas. ¿Podía el amante traidor estar en el centro de todo esto? «No te lo permitiré. No dejaré que le hagas daño». Clara se lanzó hacia él, pero la seguridad ya la frenó, impidiendo que llegara a su padre. Las luces del hospital comenzaron a parpadear, como si el mismo lugar sintiera la tensión. La situación era una bomba de tiempo, y en medio de todo, la imagen de su madre y su abuela, llenas de miedo, intensificaba su terror. «¿Qué pasará ahora?», pensó. Las voces a su alrededor se convertían en un eco lejano. ¿Quién era realmente su familia? ¿Qué pasaría si el amante traidor solo era la punta del iceberg? «¡Clara!», gritó Sofía, rompiendo el silencio. «No mires hacia atrás. Lo que está a punto de suceder cambiará todo». La pregunta flotó en el aire. ¿Qué era todo? Clara sintió su mundo desmoronarse a su alrededor, y con cada segundo que pasaba, el pasado y el presente se entrelazaban de una manera aterradora. Mientras las sirenas sonaban en la distancia, una certeza creció en su pecho. La batalla por conocer la verdad apenas comenzaba. Clientes de su historia se entrelazaban de maneras que jamás imaginó. Y el futuro nunca había sido tan incierto. Clara sentía que el aire se hacía denso alrededor de ella. La revelación de su abuela, que el amante traidor no solo era un traidor, sino que también era parte de su propia sangre, la había dejado en shock. Las sirenas del hospital resonaban a su alrededor, pero era como si todo se desvaneciera
a su alrededor. «Hermano, ¿cómo es posible?», susurró. El caos a su alrededor desdibujándose mientras intentaba entender la magnitud de la situación. Sofía pareció estar a punto de hablar, pero la llegada de los hombres de chaquetas oscuras hizo que la tensión se disparara. «¡Nadie se mueve!», gritó uno de ellos, y el silencio se instaló como un peso en el aire. Clara miró al amante traidor. La sonrisa en su rostro le resultaba indiferente, como si disfrutara del caos que estaba creando. «¿Qué quieres? ¡Déjanos en paz!», exigió Clara, su voz resonando con el eco del miedo. «Vengo a reclamar lo que es mío», dijo él, y el escalofrío que recorrió a Clara fue como un rayo helado. «¿Qué significa eso?», preguntó, casi sin aliento. La mirada del amante traidor se detuvo en su padre, que yacía en la cama de emergencia, y el corazón de Clara se detuvo. Era en ese momento, entre la desesperación y el terror, cuando todo cambió. Unos pasos resonaron en el pasillo y, en un giro inesperado, una mujer irrumpió en la sala. Era joven, con cabello oscuro y una mirada feroz. «¡Quieto!», gritó, empujando a un lado a uno de los hombres de chaqueta. «¡No lo toquen!», ordenó. El aire a su alrededor estaba cargado de un poder que parecía palpable. «¿Quién eres?», preguntó Clara, sintiéndose completamente desbordada. La mujer no le prestó atención. Su mirada se centró en el amante traidor. «Tú siempre has estado en medio de todo», exclamó ella, mientras el caos parecía desvanecerse. El amante traidor miró a la mujer. Su rostro se tensionó por un segundo antes de transformarse en una sonrisa burlona. «¿Te creías que te habías librado de esto?», dijo, y Clara sintió que la tierra temblaba bajo sus pies. La mujer se acercó más, y entonces, con una voz baja y temblorosa, susurró: «No sabía que lo sabías, pero no me dejarás destruirlo todo de nuevo». «¿De nuevo? ¿Qué quieres decir?». Clara se interrumpió, confundida, tratando de seguir el hilo de una conversación que parecía más un laberinto. La mujer inhaló, como preparándose para soltar un secreto devastador. «Yo soy madre de su hijo», dijo ella, señalando al amante traidor, quien ahora mostraba una mezcla de sorpresa y enfado. «Has arruinado nuestras vidas, y ahora vas a pagar», gritó la mujer. Sus ojos ardían con una rabia contenida que asustó a todos en la sala. Clara sintió que su corazón se caía al suelo. Todo lo que había creído sobre su familia se desmoronaba. Su padre, el amante traidor, quizás su hermano, y ahora esta mujer. El caos reinaba, pero el silencio que le siguió fue ensordecedor. La revelación colisionó con su pecho, oprimiéndola. ¿Qué vas a hacer?», balbuceó. El ambiente en el hospital se sentía como una olla a presión a punto de estallar. La tía de Clara, Mara, quien hasta ese momento había permanecido en un rincón temiendo lo peor, dio un paso adelante, su rostro pálido. «Esto debe terminar. No puedes hacer esto aquí», suplicó mientras un sudor frío le recorría la frente. La mujer respiró hondo, como si decidiera qué hacer con esa nueva verdad. «Si él muere, todos mueren», dijo, con una calma inquietante que helaba la sangre. Clara sintió el nudo en su garganta apretarse. Era un ultimátum. Todo lo que una vez consideró seguro estaba a punto de cambiar, y en medio del caos, los gritos de la sala de emergencia se apagaron. De lo que podría imaginar, Clara estaba congelada en su lugar,
el aire pesado y electrificado por la verdad que había acabado de escuchar. Su hermano. La confusión le nublaba la mente. ¿Cómo pueden todos estar tan cerca y no haberme dicho nada?, preguntó en voz baja, como si eso pudiera aclarar la locura que la rodeaba. La mujer que había irrumpido, plantada con determinación, se volvió hacia ella. «Soy Laura, tu hermana. El hijo de él, el traidor, es el nuestro también». Necesitaba tiempo para procesar todo eso, pero el pánico y la incertidumbre inundaban la sala. Mientras tanto, el monitor de su padre seguía sonando, como un latido desesperado en medio de la tormenta. Clara sintió que se le cerraba la garganta. «¡No! Esto no puede ser real», gritó, pero su voz carecía de fuerza. Aquella revelación le daba vueltas en la cabeza, como una tormenta que no podía controlar. Entonces, como si el universo estuviese en sintonía con su angustia, un grito desgarrador resonó en el pasillo. Clara giró justo a tiempo para ver cómo un grupo de hombres de seguridad se abalanzaba sobre la entrada de emergencia. «¡Alto!», gritó uno de ellos. A su lado, el amante traidor, su hermano, se lo recordaba, se puso pálido, y Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué está pasando?», preguntó Mara, su tía, su voz tensa. Por el rostro de todos, Clara podía ver que el caos no había hecho más que comenzar. De repente, una luz muy intensa iluminó el pasillo, como si los focos de una persecución policial hubiesen estallado en el hospital. Los gritos se hicieron más audibles y Clara sintió que el mundo se desvanecía. Pensaba en su padre, en la urgencia de su estado de salud, mientras la figura de Laura se acercaba. «No, Clara, tienes que saber la verdad antes de que sea demasiado tarde», insistió. Su corta dirección culminó en un silencio tenso, marcado solo por el pitido del monitor. ¡Bang! Un estruendo sacudió las puertas del hospital, provocando que la mayoría saltara, atemorizada. Clara, en shock, miró hacia la entrada y vio a una figura encapuchada atravesar el umbral, corriendo y lanzando miradas. «¡Asustadas! ¡Él viene! ¡No dejéis que se escape!», gritó. Su voz temblorosa resonó en la oscura sala. El amante traidor se volvió hacia Clara, rabia en sus ojos. «¡Esto es culpa tuya! Empezaste todo con tus preguntas». Pero Clara no tenía tiempo para discusiones. Todo se volvía un desastre, como si las piezas de su vida se estuvieran rompiendo a su alrededor. El hombre encapuchado avanzaba con paso firme hacia ellos. «¿Dónde está?», exigió, y Clara sintió un escalofrío. ¿Acaso estaba buscando a su padre? De las sombras, el amante traidor, ahora insociable y desenfrenado, se dirigió al intruso. «No tienes que hacer esto, por favor. Ya te lo dije, esto no es lo que piensas». Pero el encapuchado no estaba dispuesto a escuchar. Clara miró con horror mientras los dos hombres se enzarzaban. Uno de ellos tomó algo del bolsillo de su chaqueta. «¡Es por él!», gritó el encapuchado, mientras todo sucedía en cámara lenta. El eco de lo que iba a pasar golpeó a Clara como un martillo. Una explosión de ruido y el sonido de un disparo resonaron en toda la sala. Clara quedó paralizada en el sitio, sintiéndose como si el aire se hubiera escapado. La certeza de que todo podía derrumbarse colisionó con su realidad. Un grito surgió entre los presentes, y Clara sintió que su corazón se partía. «¡No, papá!», dijo mientras una figura se desplomaba al suelo. La sala se llenó de caos y gritos, pero Clara no podía dejar de mirar. Todo se sentía irreal, como un mal sueño del que no podía despertar.
Y luego, en medio de todo esto, mirando a su padre caído, Clara comprendió que su familia nunca podría ser la misma. Las verdades que habían permanecido ocultas y las lealtades traicionadas se concentraron en ese momento letal de desesperación. ¿Por qué? ¿Por qué nos ha hecho esto?, se preguntó, mientras la desesperanza la envolvía. La imagen de su hermano y el amante traidor quedó marcada en su mente. Ahora, más que nunca, necesitaba respuestas, y la batalla que se avecinaba prometía ser mucho más oscura de lo que jamás imaginó. El silencio siguiente fue una señal ominosa. ¿Y ahora qué? Clara estaba congelada en su lugar. El aire pesado y electrificado por la verdad que había acabado de escuchar. La revelación de su abuela sobre cómo el amante traidor no solo era un traidor, sino que también era su hermano, le había dejado en shock. Todo se sentía irreal, mientras el pitido del monitor de su padre resonaba en la sala. Sus pensamientos giraban en círculos. «Hermano, ¿cómo es posible?», susurró, sintiendo que el nudo en su garganta se apretaba más. La mujer que había irrumpido se erguía firme. «Soy Laura, tu hermana. El hijo de él, el traidor, es nuestro también». La sala, que antes estaba llena de caos, ahora se sentía como una olla a presión, lista para estallar. En cualquier momento, el ruido, las sirenas, los gritos, todo se desdibujaba mientras ella intentaba comprender el impacto de su nueva realidad. Y entonces el monitor de su padre sonó con un pitido más agudo, como si el tiempo se detuviera. Clara sintió que el corazón le latía con fuerza, como un tambor en el pecho, mientras su mente trataba de procesar lo que se estaba desmoronando ante sus ojos. «¡No! ¡Esto no puede ser real!», gritó. Su voz resonando con un eco de desesperación. El amante traidor la miraba. Su sonrisa burlona se había desvanecido. Parecía genuinamente asustado ahora, como si se hubiera dado cuenta de la magnitud de lo que estaba sucediendo. En ese del momento la oprimía aún más. Justo entonces un estruendo iba creciendo al fondo del pasillo. Clara se giró y vio a un grupo de hombres de seguridad corriendo hacia ellos. «¡Alto!», gritó uno. Pero Clara no podía pensar en nada más que en su padre. La situación se tornaba cada vez más peligrosa. Mientras intentaba moverme hacia el grupo de médicos que rodeaban a su padre, un hombre encapuchado apareció a su lado, empujando a todos sin importarle quién estuviera en su camino. «¡Es por él!», gritó, su voz resonando con una rabia descontrolada. Clara sintió el terror helar su sangre. «¿Qué está pasando?». Y entonces todo sucedió a la vez. El encapuchado levantó una pistola. Clara, en un impulso, gritó y se lanzó hacia su padre. «¡No! ¡No puedes hacer esto!». Su voz estalló por encima del caos, logrando que todos en la sala se congelaran en su lugar. El tiempo se detuvo y en un momento de clara desesperación, el encapuchado apretó el gatillo. ¡Ban! El sonido resonó como un trueno y un grito desgarrador cortó el aire. Clara sintió como si un rayo hubiera atravesado su cuerpo. Las miradas se dirigieron al cuerpo que caía, y mientras la figura impactaba con el suelo, el mundo entero se desplomó a su alrededor. El horror filló la sala. «¡No!», gritó, con lágrimas ardientes inundando sus ojos. «¡Papá!». Todo se sintió irreparable. El dolor la envolvió como una sombra densa. Miró a su padre desvanecerse entre la multitud.
La incerteza la llenaba. Fue cuando por el rabillo del ojo vio al amante traidor observar con miedo. —¿Qué has hecho? —preguntó, su voz temblando de rabia y desesperación. Pero antes de que pudiera procesar lo que sucedía, el encapuchado se volvió. Sin embargo, a diferencia de cualquier otro momento, Clara notó algo en su rostro. No era un desconocido. Era su hermano. —¿Qué? ¡No! ¡No puede ser! —pensó, sintiéndose las piernas flojas mientras el encapuchado se retiraba. Era como si el mundo se hubiera dado la vuelta. ¿Su hermano estaba detrás de todo esto? Mientras quitaban las almohadas de su padre, el silencio que siguió fue ensordecedor. La verdad comenzaba a fragmentarse. Y Clara se dio cuenta de que la historia de su familia estaba lejos de terminar. —¿Qué significa esto? ¿Por qué todo esto? —balbuceó, sintiendo el aire helado causado por el terror de la situación. A su lado, Laura, la mujer que decía ser su hermana, tenía el rostro pálido. Este no era el plan —murmuró, sorprendida. En medio de la confusión, el momento en que su hermano desapareció, se sintió como un soldado que había caído en la batalla. Lo que comenzaba como una historia de traiciones y revelaciones familiares había dado un giro. La lucha por la verdad apenas había comenzado, y Clara sabía que debía descubrir lo que había detrás de todo esto. La pregunta se incrustó en su mente como una herida nueva. ¿Qué otros secretos oscuros se escondían en su familia? Clara sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor, mientras el pánico se apoderaba de ella. La figura encapuchada y su revelación rompieron todo lo que creía saber. Se sentía atrapada entre la verdad y la confusión, el miedo y la determinación. Pero había una cosa clara: su padre estaba en peligro y no podía dejar que eso sucediera. —¡Papá! —gritó de nuevo, corriendo hacia la cama, mientras el estruendo del disparo aún resonaba en su mente. El cuerpo de su padre yacía inmóvil. Un hilo de aliento parecía perderse en el aire. Todo el caos que la rodeaba se volvió borroso. El amante, traidor, su hermano, Laura. Así es como terminaría todo. Ella nunca se imaginaría que la historia que había estado desentrañando acababa en un giro desgarrador. Las luces del hospital parpadeaban, como si el mismo lugar reflejara la inestabilidad de su mundo. —¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Necesitamos ayuda aquí! —gritó Clara, sus palabras entrecortadas, mientras los médicos luchaban por estabilizar a su padre. El amor, la rabia, el dolor, todo se desbordaba en su pecho. Miró a su abuela, Sofía, quien parecía más anciana que nunca, sus ojos llenos de tristeza y preocupación. —Clara, no puedo perder a más personas en esta familia —susurró, como si las sombras del pasado la consumieran. En medio de esa tormenta emocional, Clara notó que el encapuchado había retrocedido. Sorprendiendo a todos, se dio cuenta de que no era solo un enemigo. Había una historia más grande detrás de él, un vínculo que nunca había comprendido. —¡Detente! ¡Estoy aquí! —le gritó, y el hombre se detuvo mirándola con una mezcla de sorpresa y desdén. —¿Por qué lo hiciste? —preguntó Clara. Su voz resonaba entre el caos. —¿Por qué afectar a nuestra familia de esta manera? Las lágrimas caían libremente, limpiando la furia y la desesperación que la envolvían. El hombre encapuchado no respondió de inmediato, pero cuando lo hizo, su voz sonó rasposa y llena de dolor. —No sabía que era tu padre hasta que llegué aquí. Solo quería proteger lo que es mío. Su mirada se posó en el amante traidor.
siempre estará en medio de nuestra historia. El ambiente se tornó tenso nuevamente. Clara sintió que el aire se tornaba pesado. Era un momento crucial. Lo que podría suceder después podría cambiarlo todo. Y de repente, como si las cartas del destino se fueran a jugar, el monitor de su padre comenzó a sonar de forma alarmante. ¡Código azul! ¡Necesitamos más personal!, gritó un médico, y la angustia llenó la sala de pacientes. El tiempo agonizaba, y Clara sentía que todo lo que había pasado hasta ese momento se condensaba en un instante de pura agitación. Su padre la necesitaba. Fue entonces que tomó una decisión. «No dejaré que esto termine así», afirmó, mirando directamente al amante traidor. «Ahora sé lo que verdaderamente significa la lealtad y el amor. No me importa quién eres para mí. Lo que necesito ahora es ayudar a mi padre». Las palabras resonaron con fuerza. Sofía, mártir de su propia historia, se unió en ese momento. Nosotros como familia debemos luchar juntos. No más traiciones, no más secretos. La verdad nos liberará, dijo. En ese instante, ante el caos, Clara sintió que un velo se levantaba. La luz del amanecer entró por las ventanas del hospital, y aunque todavía quedaba una niebla de tristeza, el nuevo día traía consigo la promesa de algo diferente. Los médicos trabajaron furiosamente, y Clara se sintió impulsada por una mezcla de esperanza y amor. «No te vayas, papá, por favor», suplicó, sintiendo cómo la energía comenzaba a volver a su padre. Finalmente, en un giro de la vida, el monitor comenzó a calmarse. La respiración de su padre se estabilizó. Clara sintió que el nudo en su pecho se aflojaba. Tal vez había un camino hacia la redención. Quizás lo que estaba por venir no era solo el fin, sino también un nuevo comienzo. Pero, un instante después, un sonido metálico interrumpió la escena. Era un teléfono que vibraba en el bolsillo del amante traidor. «Es un mensaje», dijo mientras lo revisaba. La expresión en su rostro se oscureció. «No puede ser». Clara sintió que su corazón se detenía. ¿Qué más se ocultaba? ¿Qué nuevas revelaciones traería el futuro? Apenas estaba comenzando a entender su historia, y ya había más preguntas que respuestas. Este es el momento para que te suscribas al canal. Necesitas hacerlo ahora, para que no te pierdas las próximas historias exclusivas que vienen. Aplasta ese botón de like para alimentar el algoritmo y para que podamos seguir creando más contenido como este. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones, teorías y lo que crees que sucederá después. Y por favor, comparte este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace impactante. No esperes ni un segundo más. Tu apoyo es crucial y solo los verdaderos fans comprenden la importancia de actuar. Hagamos que nuestra comunidad crezca.